Bien, y vamos a seguir hablando acerca de lo que está ocurriendo en La Haya, pero también más ampliamente acerca de las relaciones vecinales de Chile con un experto en la materia, autor de varios libros al respecto, José Rodríguez Elizondo, que nos acompaña aquí en el estudio. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Daniel. Dentro de esta larga historia de estos conflictos, que suelen ser además triples, ¿no? Porque Perú suele ser también parte de actor involucrado entre Chile y Bolivia. ¿Es esto lo que está pasando en La Haya algo completamente nuevo, algo completamente inédito? ¿Nos pone en una fase o en un escenario totalmente desconocido con respecto a lo que han sido las relaciones siempre difíciles con Bolivia en los últimos siglos? Todas las cosas que tú dices, Daniel. Por una parte es nuevo, por otra parte es viejo. La posición de Bolivia, que yo la he sintetizado en la ambición por Arica, viene del año 1826, cuando Bolivia convenció a los notables de Arica para que le pidieran a Bolívar que lo traspasara a Bolivia. Pero lo que es nuevo es que Bolivia ya decidió desistir de la diplomacia a que estaba obligado por el Tratado del 29 entre Chile y Perú, de hacer un acuerdo con Chile y pedirle la posterior anuencia al Perú, que nunca funcionó porque el Perú decía es previa a mi anuencia. Esto lo que tiene de nuevo es que la renuncia de Bolivia a usar ese mecanismo, y aconsejada por un embajador peruano en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros, decidió imitar la posición del Perú de hacer una demanda. En un momento dado, Rodríguez Cuadros le dijo a sus interlocutores bolivianos: si no es cierto que esta demanda peruana los perjudica y los beneficia, es la llave del candado. Tú conoces la metáfora de la llave y el candado. Claro, que Perú en este caso tiene ese final. Pero en términos desde la perspectiva de Bolivia, ¿es una buena estrategia la que está siguiendo, dejar la vía diplomática y optar por esta vía judicial? ¿Pueden lograr o pueden acercarse a una meta que por el otro lado para ellos se veía muy difícil? Desde el punto de vista de Bolivia, yo encuentro que es una diplomacia audaz. Muchas veces la diplomacia peca de falta de audacia, de aversión al riesgo. Pero como el cálculo de Bolivia ha sido seguramente el que desde el año 1826 no han conseguido Arica por la metodología diplomático-política, vamos a intentar una jugada nueva. Tal vez Perú con la demanda judicial a Chile tuvo razón, hagamos lo mismo. Lo cual, Daniel, significa que la pregunta que le hacemos a Bolivia es una pregunta un poco ingenua, si va a respetar un fallo que le sea adverso. Un país que viene peleando por Arica desde el año 1826 no va a desistir porque el juez le diga: usted no tiene derecho a obligar a Chile a negociar. La Corte no puede obligar a Bolivia a que renuncie a una reivindicación política. Por supuesto. Entonces, simplemente Bolivia lo planteó de esta manera para no chocar con la evidencia de que hay un tratado vigente, y si el juez le dice no ha lugar a que obliguemos a Chile a negociar, Bolivia dice conforme, seguiremos por otra vía. Y si el juez dice sí al lugar a obligar a Chile a negociar o alguna fórmula similar, porque evidentemente se abre todo un abanico de posibilidades, ¿cuál sería la reacción de Chile? Bueno, tú conoces mi posición primitiva de que nunca debimos asistir a este pleito, pero eso ya quedó atrás. Ahora pongámonos en ese escenario que es el peor. Lo que tú me planteas es el peor escenario posible. Que los jueces le digan a Chile negocie una transferencia soberana. Con lo cual la Corte pasa a otro medio de solución pacífica de controversias, a la negociación. Al decir eso, la Corte se elimina, se autoborra y quedan dos negociadores frente a frente. Entonces Chile le dice conforme, me obligó la Corte a negociar, yo negocio contigo y si quieres tú negocio una transferencia soberana, pero yo no soy libre, porque solo puede ser por Arica y por Arica tiene voz y voto el Perú. Ese es el peor escenario. Y eso nuevamente lleva a la misma situación que se vivió, por ejemplo, en Charaña en el 75. Es lo que yo llamé en un artículo rizar el rizo. Yo digo que tanto Chile como Bolivia como la Corte están rizando el rizo, dándose vuelta en un circuito que ya estuvo con una pieza clave en el Tratado de 1929. ¿Hay alguna solución creativa que signifique dejar de rizar el rizo y que pudiera significar una salida que le convenga a todas las partes? O sea, una salida que sea buena para Bolivia, pero que también le convenga a Chile y también le convenga a Perú. Por supuesto que la hay, pues, Daniel, pero requiere lo que ha tenido Bolivia, requiere una dosis de audacia, requiere que Chile y Perú no tengan aversión al riesgo, porque la salida que hay es que de una vez por todas
Chile y Perú se pongan de acuerdo para revivir el espíritu del Tratado del 29. Y decir, mire, durante todos estos años nuestra política bilateral ha sido interferida por Bolivia. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en si le daremos una salida soberana al mar por Arica o no? Si no estamos de acuerdo, simplemente la cosa sigue igual, pero digámoslo. Es decir, resucitemos la alianza que se rompió en 1950 porque nosotros negociamos bilateralmente con Bolivia antes de pedirle el acuerdo al Perú. Ahora, eso es probablemente porque entendemos tanto en Chile como en Bolivia que Perú no tiene ningún incentivo para decir que sí a ese acuerdo. ¿Por qué habría Perú de decir que sí? Digamos que si sabemos el mínimo de historia, sabemos que el Perú ha hecho cuestión de honor nacional el mantener su presencia en Arica y el impedir que Bolivia lo tenga. Ahora, eso no es definitivo. La vida, la política tiene 1000 vueltas. Es por eso que hay que reactualizar el espíritu del Tratado del 29. Tuvimos 2 presidentes, Carlos Ibáñez en Chile y Augusto Leguía en Perú, que superaron muchos problemas para tener una diplomacia novedosa, para salir de la secuencia del antagonismo. Pero eso duró hasta 1950, cuando Bolivia consiguió entorpecer el mecanismo, negociando bilateralmente con Chile. ¿Fue un error de Chile ya en ese año negociar bilateralmente con Venezuela? Estamos hablando del gobierno de González Videla, el año 50. Daniel, no lo digo yo, lo dijo el negociador chileno del Tratado de 1929. Dijo, no teníamos problemas con el Perú hasta el momento, los tendremos en el futuro. El futuro en política internacional a veces significa medio siglo, a veces significa un siglo. ¿Y por qué decidió Chile comenzar esa negociación? Que puede ser tal vez la primera que dé argumentos a Bolivia, porque es posterior al año 48. ¿Por qué Chile decidió entrar? Es la primera y a mi juicio fue el error más grave. ¿Por qué? Por eso, por lo que te digo, porque lo dijo el mismo negociador del Tratado del 29. Fue un error grande y lo dijo públicamente. Y la revista Ercilla de la época, que era muy importante, fue la que denunció este acuerdo secreto, con lo cual en el fondo lo saboteó, lo boicoteó, terminó, ¿no? Y quedó constancia entonces de que se había producido una negociación bilateral directa de Chile con Bolivia en vez del previo acuerdo entre Chile y el Perú. De ahí en adelante fue chutear al arco y abrazarse. Ahora, para Perú también uno entiende que no es una buena idea que Chile y Bolivia puedan resolver este problema. A Perú le conviene más bien tener a Bolivia de su lado, ¿no? Claro, desde que fue la negociación del 50, que fue en la época de González Videla, el Perú decidió hacerse a un lado de lo que era una alianza chileno-peruana frente a Bolivia y decirnos, este es un tema bilateral. Pero si se llega a tocar Arica, ahí yo tengo voz y voto. Entonces nos dejó en una situación muy inconfortable. Y cuando se produce todo tipo de negociaciones, de acuerdos con el Perú en perspectiva, el Perú ha dicho lo mismo, yo no soy obstáculo a que Bolivia tenga una salida soberana al mar. Y deja en suspenso la letra chica, que la letra chica es, pero si es por Arica. ¿Y hay alguna posibilidad de que no sea por Arica? Se ha hablado de un enclave, de ese tipo de posibilidades. ¿Hay una opción real de saltar ese problema? La opción existe, se ha negociado muchas veces. El Perú mismo le tiene 2 enclaves vigentes a Bolivia, pero Bolivia tiene una fijación de nacimiento en su ADN de que sea por Arica. Y eso nosotros queremos hacernos los lesos de que no es así. Incluso te advierto una cosa, Daniel, que lo ha dicho el mismo vocero boliviano. Carlos Mesa escribió un texto hará 1 año y medio diciendo que el nudo gordiano del problema que nos complica a Chile, Perú y Bolivia es Arica. Yo no sé por qué no es conocido aquí en Chile ese texto. Entonces Bolivia, en su interpretación, ¿no estaría dispuesta a un enclave en alguna zona costera de Antofagasta, por ejemplo? Bueno, las veces que hemos conversado sobre enclaves al final han fracasado. Es decir, toda negociación con Bolivia ha fracasado en la medida en que no es soberanía por Arica. Y aunque sepa Bolivia que el Perú tiene una palabra decisiva, es decir, los intelectuales, los analistas bolivianos dicen, bueno, negociemos y después le pedimos la anuencia al Perú. Y seguramente hace una diplomacia consejo con el Perú para que le diga que sí. El Perú se ha visto alguna vez frente a este problema y Alan García, por ejemplo, ha emitido algunos globos sonda, como diciendo,
el año 75 dijimos que no era posible acceder a esto porque eran 3 dictaduras las que estaban negociando esto, como diciendo tácitamente negociemos en diplomacia. Pero Alan García, que es uno de los presidentes más inteligentes que yo he conocido en mi vida, eso lo lanza a veces como globo sonda, para ver cómo anda la situación. Pero si tú haces una encuesta en Perú, yo creo que el 90% aproximadamente te va a decir no queremos cederle parte de Arica a Bolivia de acuerdo con el Tratado de 1929. Y si hacemos una encuesta en Chile, la inmensa mayoría de la población también está en contra de cualquier cesión de soberanía a Bolivia. ¿Es ese también un obstáculo insalvable? Porque Pinochet pudo negociarlo en dictadura, pero en democracia Claro, es distinto. porque el peligro que tenía esta audacia de Evo Morales, esto de haber roto con la rutina político-diplomática, es que en el país base, el país soberano del territorio que pretende, se incrementara la odiosidad, ¿no? Entonces, como Evo Morales ha sido absolutamente agresivo, insolente, como ha interferido en nuestra política interna, yo creo que muy pocos chilenos tienen la misma posición que yo he conocido a veces, de decirle, tenemos tanta costa, ¿por qué no le damos un pedacito a Bolivia? Hoy es más difícil que nunca defender esa posición. Hoy es más difícil que nunca, sin duda. José Rodríguez Elizondo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ti, pues.